Muy buenas tardes, mi nombre es Ciro Hermanos Acosta. Les voy a presentar el tema de metales y no metales. Yo soy un estudiante de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Mi profesora es Erenira Solache Bacus. Mi materia es de química inorgánica. Eh, Hoy les voy a hablar de metales y no metales. Comenzamos. Vamos a comenzar hablando de qué es la tabla periódica. Bueno, la tabla periódica, como bien se menciona aquí, es una herramienta gráfica. En otras palabras, se llama periódica porque eh, porque transcurren periodos y forma filas o familias o grupos. Mencionando que la tabla periódica agrupa eh, los elementos por su número atómico. Aquí tenemos una representación gráfica de la tabla periódica y cómo se divide en subfamilias y filas. Tenemos metales alcalinos, alcalinoterrios, metales de transición, halógenos, grupo principal, gases nobles, lantánidos y actínidos. Como podemos ver, aquí se pueden apreciar que tenemos los metales, metales ligeros en la parte izquierda. En el centro de la tabla tenemos los metales de transición, que son los metales un poco más pesados. Y tenemos en la derecha los metaloides que tienen una eh, actividad similar entre metales y no metales. Y también tenemos los gases nobles que ya todos conocemos. Tenemos reacciones de síntesis o combinación. Aquí tenemos varios ejemplos de metal y oxígeno que produce óxido metálico, óxido no metálico, sal, hidróxido base o oxiácido. Podemos ver las combinaciones de metal más oxígeno, no metal más no metal, óxido metálico más agua y óxido no metálico más agua, generando las reacciones anteriormente mencionadas. Siempre te voy a explicar qué es un metal. Un metal se denomina como un buen conductor de energía y calor. Algunas de sus propiedades más comunes son que son sólidos a temperatura ambiente, excepto por el mercurio y el galio, que son líquidos. Eh, Son maleables, tienen alta densidad, tienen muy buena ductibilidad y tenacidad. Vamos a hablar de la familia 1A, que son los metales alcalinos. Eh, Como bien sabemos, estos se encuentran normalmente naturalmente como sales, pero realmente no se pueden encontrar, pero realmente no existen naturalmente, libremente. Entonces, el ser humano tiene que aplicar ciertos procesos para la obtención de estas sales. Y aquí tenemos un ejemplo de los metales alcalinos que, como bien se puede observar, tenemos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, que son estos seis y contribuyen al grupo 1A. Aquí tenemos ejemplos de reacciones. Tenemos hidruros, óxidos, sulfuros y nitruros. Eh, por mencionarte algunos, tenemos el oxígeno molecular más litio, reacciona y nos produce hidruro de litio. En sulfuros tenemos eh, dos moléculas de sodio más azufre y nos produce sulfuro de sodio. En óxidos tenemos óxido molecular más litio, nos produce óxido de litio, y en nitruros tenemos tres moléculas de oxígeno, de hidrógeno molecular más nitrógeno molecular, reaccionando y, reaccionando y produciendo nitruro de hidrógeno. Bueno, voy a hablarte de qué es el hidrógeno. El hidrógeno, como todos sabemos, es un elemento que naturalmente está en estado gaseoso. Su número atómico es 1. Su peso atómico es de 0.007. Su símbolo es de H y es la materia más abundante del universo. Como bien podemos ver aquí, fue descubierto por el químico inglés Henry Cavendish en 1731.
y su nombre fue dado por el químico francés Antoine Lavoisier, y cabe mencionar que es estable en su forma diatómica. Vamos a hablar de la obtención del hidrógeno por medio de la industria. Bueno, en este caso tenemos dos reacciones para la obtención del hidrógeno en la industria, que tenemos que es metano más agua, nos reacciona y nos produce monóxido de carbono, liberando así el hidrógeno molecular. Aquí tenemos la fórmula que es CH4 más hidrógeno molecular H2O, CO más hidrógeno molecular. En la segunda fórmula tenemos monóxido de carbono más agua, dióxido de carbono más hidrógeno molecular. También tenemos la clasificación de la Nafiel-Coque, electrólisis del agua, que esto es por mencionar algunos. Te explicaré la obtención del hidrógeno por medio del laboratorio. En este caso tenemos dos reacciones para la obtención del hidrógeno, que es un metal alcalino más agua en frío produciendo hidróxido del metal y así liberando hidrógeno molecular. Y en la segunda tenemos algún metal, el que gustemos, más un ácido fuerte generando la sal del metal y así liberando el hidrógeno molecular. Tenemos el tema de hidruros. Bueno, un hidruro es un compuesto formado por un hidrógeno y por cualquier elemento metálico, produciendo así hidruro metálico. Pero también tenemos el caso de que a veces produce con un no metal, entonces se recibe el nombre de hidruro no metálico. Como podemos ver, tenemos una tablita aquí que dice la fórmula, el nombre y toda la explicación derivada como ejemplos. Tenemos metales alcalino-térreos, son más duros que los metales alcalinos. Eso por mencionar alguna característica. ¿Y cuáles son? Bueno, tenemos que son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Mencionando también que, como vemos aquí en la tablita en una imagen, tenemos que el berilio se usa como para el combustible de los cohetes. Tenemos que el magnesio se utiliza para... Lo encontramos más que nada en los plátanos, en el calcio que se encuentra en almejas, el estroncio que es para fuegos artificiales, tenemos el bario que es como para rayos X y tenemos el radio que es para la radioactividad. Y también mencionamos que son buenos agentes conductores y forman compuestos iónicos. Me voy a permitir leerles un poco de esta imagen, que tenemos que los elementos del grupo 2A consisten en el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Son metales muy reactivos, aunque no tan reactivos como los metales del grupo 1A. Y se llaman así debido a que sus óxidos son básicos. Tenemos en el siguiente tema los metales de transición. Estos metales se encuentran en el centro, se podría decir, de la tabla periódica. Y tenemos que son el aluminio, el bario, el berilio, bismuto, cadmio, calcio, cerio, cromo, cobalto, cobre, oro, iridio, perdón, hierro, plomo y manganeso. Estos son elementos que están en el grupo B y son llamados así porque sus electrones de máxima energía se encuentran en la orbital D o F y sus electrones de valencia están en orbitales S, D o F. Se encuentran entre el grupo 1A y 2A y son altamente reactivos, y del grupo 3A al 7A son formadores de ácidos. Tenemos aquí una representación de las propiedades de materiales de transición de los metales de transición anteriormente mencionados, que se encuentran en el centro de la tabla periódica. Podemos decir que a la mitad. Tenemos que algunas de sus propiedades son sus configuraciones electrónicas, su variación de las propiedades físicas generales, puntos de fusión y ebullición, redes atómicos, densidad, variación de las propiedades químicas, etc. Y aquí podemos ver
que efectivamente están en el grupo B, están del 3B al 12B. Te voy a explicar qué es un metal. Junto con los metales y metaloides o semimetales, los metales, los metales comprenden una de las tres categorías de elementos químicos siguiendo la clasificación de acuerdo a las propiedades de enlace e ionización. ¿Qué quiere decir? Que estos tienden a ser más electronegativos, por lo que es más fácil que ganen electrones a que los pierdan. Tenemos algunas de sus características, que son que estos a veces no se corroen, son más frágiles que los metales en sí, y tienden a ser líquidos, sólidos y gaseosos a temperatura ambiente. Esta función es diferente dependiendo del elemento que elijamos. Y en general, sus puntos de fusión son más bajos que los de los mismos metales. Estos carecen de brillo y no reflejan la luz. Y son más fáciles de encontrar en la corteza terrestre y en la atmósfera. Tenemos los no metales más comunes, que son el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo, yodo y astato. Esto por mencionar algunos. Muchas gracias, será el fin de mi presentación. Les agradezco su tiempo y espero haberles ayudado a comprender un poco este tema. Gracias.